El mensaje de mi hermana apareció antes de que siquiera saliera para el trabajo. Renuncio a mi trabajo. Tú te harás cargo de nosotros mientras yo resuelvo las cosas. Sin saludo, sin vacilación, solo una exigencia disfrazada de familia. Me quedé allí, con el paño de cocina todavía en la mano, mirando las palabras como si hubieran sido ensayadas durante años. Entonces, por primera vez en mi vida, escribí de vuelta: eso no es mi responsabilidad. Pulsé enviar, abrí mi portátil y firmé el contrato en el extranjero que había tenido demasiado miedo de tocar. 10 minutos después, el nombre de mamá brilló en mi pantalla. Y lo que escribió a continuación no solo puso a prueba mi paciencia, sino que terminó con 15 años de silencio que yo solía llamar paz. Antes de continuar, dale like y dime, ¿alguna vez has sido tú quien finalmente dijo que no después de años de mantener unida a la familia? Solía pensar que ser confiable era algo de lo que estar orgullosa. Mis padres seguro que sí. En cada cena familiar, mamá levantaba su copa y decía: por Lily, la que mantiene a esta familia en marcha. Todos se reían, pero yo sabía lo que significaba: la que paga por todo. Desde fuera, parecíamos perfectos. Una casa suburbana ordenada, pollo asado en el horno, fútbol sonando en la televisión. Dentro, cada sonrisa tenía un precio. Los pequeños recordatorios de mamá sobre las facturas de Jenny, el asentimiento silencioso de papá hacia mí cuando llegaba la cuenta. Hasta los abrazos de Jenny venían con mensajes de seguimiento: ¿puedes cubrir el alquiler hasta el próximo mes? 15 años de eso convirtieron la responsabilidad en un reflejo. Me decía a mí misma que solo estaba ayudando, siendo una buena hija, una buena hermana. Pero la verdad era que yo era su red de seguridad y nadie nunca preguntó si yo podía permitirme romperme. Jenny siempre fue la soñadora. Saltaba de un proyecto creativo a otro, publicando frases sobre libertad mientras su factura del teléfono iba a mi cuenta. Mamá la defendía como si fuera un deber sagrado. Solo necesita apoyo en este momento. Cariño. Tú eres la estable. Estable. Esa palabra solía sonar halagadora. Ahora solo se sentía como una jaula con papel pintado. Michael, mi novio, lo vio antes que yo. Una noche me dijo: sabes que te quieren porque les resulta conveniente, ¿verdad? Me reí entonces, pero sus palabras se quedaron, silenciosas y afiladas como una astilla. La última cena antes de que todo se rompiera fue el teatro clásico de la familia Pierce. Jenny entró 20 minutos tarde con un abrigo de diseñador que podría haber pagado mis servicios públicos. Mamá arrulló: has tenido una semana tan dura, mientras yo servía el vino y fingía no existir. Papá gruñó en señal de aprobación. Yo sonreí a través del calor que subía por mi pecho. Después de que se fueron, me quedé sola en la mesa mirando los platos vacíos y los recibos metidos en mi bolso. Mi teléfono vibró con otra notificación: el plan familiar de teléfono. Mi propio nombre enterrado bajo el de todos los demás. Esa noche abrí mis notas y desplacé años de transacciones: alquiler, seguros, reparaciones, cumpleaños. Ya no era generosidad. Era la prueba de hasta dónde había llegado para comprar paz. Cerré la aplicación, me recosté en la silla y susurré en la cocina silenciosa: ¿cuánto más se supone que debo mantener unida a esta familia? Y en algún lugar profundo, una voz que había ignorado durante años finalmente respondió: no tienes que hacerlo. Empezó con otra cena de domingo que se sintió como un déjà vu. Misma mesa, mismo silencio, misma actuación. Jenny había renunciado a su último trabajo para centrarse en su salud mental y mamá lo trató como un acto de valentía. Eso requiere coraje, cariño, dijo con los ojos vidriosos de orgullo. Yo miré fijamente mi plato. El año pasado, cuando tomé un solo día por agotamiento, me llamó dramática. Jenny giraba su tenedor, sonriendo mientras su novio, Caleb, se recostaba con una sonrisa burlona. Está construyendo su marca, dijo. Tú no lo entenderías, Lily. Tú eres más corporativa. La forma en que dijo corporativa lo hizo sonar como una enfermedad. Quise preguntar si marca significaba que yo volvía a pagar sus facturas, pero me mordí la lengua. Después de la cena, mamá me acorraló junto al fregadero, bajando la voz como si entregara secretos de estado. Tu hermana está pasando por un momento difícil. Puedes ayudar un poco más, ¿verdad? Ayudar, la palabra que se había convertido en mi correa.
Asentí como siempre lo hacía porque pelear nunca cambiaba nada. Esa noche me acosté en la cama desplazando mis notas. La lista de pagos me miraba fijamente. Seguro del coche, alquiler, plan de teléfono. Mi propia letra parecía evidencia de un crimen que seguía cometiendo contra mí misma. Michael me escribió: ¿Estás bien? Escribí: solo cansada. Luego lo borré. Él llamó en su lugar. No estás solo cansada, dijo suavemente. Te están drenando. Puedo manejarlo, susurré. Manejarlo no es vivir. La línea se quedó en silencio después de eso, pero sus palabras permanecieron. 2 semanas después llegó la verdadera grieta. Eran las 8:12 de la mañana. La luz del sol entraba inclinada por las persianas, mi portátil abierto, el café enfriándose a mi lado. Mi teléfono vibró una vez, 2 veces, luego una tercera. Bajé la mirada. Un mensaje de Jenny. Renuncio a mi trabajo. Tú te harás cargo de nosotros mientras yo resuelvo las cosas. Sin saludo, sin explicación, solo expectativa. Me congelé. Por un segundo, mi cerebro buscó los viejos reflejos. Calcular, ajustar, arreglar. Pero algo dentro de mí se movió, pequeño y sísmico. Me sequé las manos en un paño de cocina, miré la pantalla y escribí 4 palabras que no parecieron mías hasta que pulsé enviar. Eso no es mi responsabilidad. Las palabras quedaron allí, afiladas y aterradoras. Esperé la ola de culpa que solía seguir, pero no llegó, solo silencio. Frente a mí, mi portátil sonó con un recordatorio del contrato en el extranjero que había estado evitando durante meses. Dublín, fecha de inicio el lunes. Pasé el cursor sobre él, con el corazón latiendo fuerte. Mamá entraría en pánico. Jenny me llamaría egoísta. Papá me daría un sermón sobre la familia. Pero entonces la voz de Michael resonó en mi cabeza. Manejarlo no es vivir. Moví el cursor, hice clic en firmar. Fue silencioso, casi anticlimático. Pero en lo profundo de mi pecho, algo se soltó por primera vez en años. 10 minutos después, mi teléfono se iluminó de nuevo. Mamá. Su mensaje brillaba en la pantalla como una luz de advertencia. Si no vas a ayudar a tu hermana, no vengas a Acción de Gracias. Lo miré hasta que la pantalla se atenuó y, por una vez, no sentí vergüenza. Sentí algo peligrosamente cercano a la paz. Solía pensar que el silencio significaba castigo, que si mi madre no me hablaba, era porque yo había hecho algo mal. Pero esa mañana, cuando llegó su mensaje, si no vas a ayudar a tu hermana, no vengas a Acción de Gracias. El silencio que siguió no dolió. Se sintió limpio. Dejé el teléfono y solo escuché el zumbido de la nevera. Sin gritos, sin chantaje emocional, sin exigencias. Por primera vez en años, el silencio me pertenecía. Luego me volví hacia mi portátil. El contrato de Dublín seguía abierto desde la noche anterior, esperando como un desafío. Vivienda incluida, reubicación cubierta, fecha de inicio el lunes. Cada excusa que había puesto. Mamá entrará en pánico. Jenny se derrumbará. Sonaba infantil ahora. Hice clic en confirmar. No se sintió triunfante. Se sintió quieto, como entrar en una habitación donde el aire finalmente encajaba en mis pulmones. Entonces abrí mi aplicación bancaria. La lista de pagos recurrentes que había ignorado durante años llenó la pantalla. Plan familiar de teléfono, seguro de Jenny, factura de electricidad de la casa de mis padres. Mi pulgar se cernió sobre cancelar y tembló solo una vez. Luego, uno por uno, comencé a cortar los lazos. Cancelar, eliminar, desactivar. Cada clic cayó como un latido, firme y definitivo. Esperé a medias que cayera un rayo o que mamá apareciera en mi puerta, pero el apartamento se quedó en silencio. El único sonido era mi propia respiración. Llegó un mensaje de voz de la tía Rose a mitad del proceso, su voz empalagosa y dulce, cada palabra afilada con culpa. Cariño, la familia da y recibe. Tal vez puedas dar un poco más esta temporada. Dios te bendecirá 10 veces más. Lo borré sin escuchar el final. Por la tarde redacté algo nuevo. Plan de salida. No era dramático, solo puntos. Quitar nombre del plan de teléfono. Desvincular el seguro del coche de Jenny. Cancelar servicios públicos ligados a la dirección de los padres. Congelar línea de crédito compartida.
Transferir ahorros. Miré la lista. El peso de ella tanto aterrador como estimulante. Michael llamó esa noche. Lo hiciste, ¿verdad? Creo que sí, dije. Finalmente dije que no. Hizo una pausa. No dijiste que no, Lily. Dijiste sí a ti misma. Cuando colgamos, me senté en el suelo rodeada del zumbido silencioso de los electrodomésticos, el olor del café frío y una extraña y creciente sensación de control. Siempre había imaginado que la libertad rugiría, pero no lo hizo. Susurró. Esa noche hice una maleta pequeña. Pasaporte, ropa de trabajo, una foto de Michael y yo en el lago. Todo lo demás podía quedarse. A las 6:47 de la tarde, mi teléfono vibró de nuevo. Mamá. Reunión familiar esta noche, 7 en punto. Entonces tú estarás aquí. Miré la pantalla y luego escribí de vuelta, simple y calmada, no iré. A las 6:52 de la tarde sonó el timbre. Por un momento no me moví. El sonido resonó en mi apartamento, agudo e insistente, cortando el silencio como una advertencia. Cuando miré por la mirilla, papá estaba allí, con la camisa de trabajo todavía abotonada, la cara enrojecida, la mandíbula como granito. Abre la puerta, Lily, dijo con voz baja. No juegues. Mantuve la mano en la cerradura. No estoy jugando. Murmuró algo sobre falta de respeto, sobre cómo había cambiado desde que recibí esa oferta de trabajo. Luego sus pasos se desvanecieron, dejando solo silencio y el leve zumbido de las luces del pasillo. Apoyé la frente contra la puerta y exhalé. No venían a hablar. Venían a ganar. Una hora después, mi teléfono vibró de nuevo. FaceTime. Reunión familiar. Por un segundo consideré ignorarlo, pero una parte más fría de mí quería verlos. Quería finalmente dejar de fingir. Acepté la llamada. La pantalla se iluminó. Mamá estaba en la cocina, con los brazos cruzados y el delantal todavía puesto. Papá estaba sentado a la mesa junto a ella, con la botella de cerveza medio vacía. Jenny estaba a su lado, con los ojos hinchados pero perfectamente enmarcados en la cámara. Caleb flotaba detrás de ella desplazando el teléfono, sonriendo como si fuera todo un espectáculo. La voz de mamá llegó suave, ensayada. ¿Podemos por favor hablar como adultos? Forcé una pequeña sonrisa. Eso es lo que he estado haciendo. Jenny saltó. Nos avergonzaste, Lily. Me hiciste parecer una mendiga. Mantuve la voz uniforme. Enviaste una exigencia. La rechacé. Su labio inferior tembló, el mismo movimiento que usaba desde que éramos niñas. No crees en mí. Nunca lo has hecho. Eso no es verdad, dije en voz baja. Creí que crecerías. Caleb se rió por lo bajo. Es tan rígida. No es de extrañar que esté soltera la mitad del año. Mis ojos se dirigieron a él. Te escuchas a ti mismo. Se encogió de hombros. Solo es una broma. La paciencia de mamá se rompió. Basta, Caleb. Luego se volvió hacia mí, con la voz más afilada. El negocio de tu hermana podría cambiarle la vida. Solo necesita a alguien responsable en el papel. Papá se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas como si negociara un trato. Ni siquiera es riesgoso. Un pequeño préstamo, 150.000 como máximo. Tú consignas, eso es todo. Repetí las palabras lentamente como probando algo amargo. ¿Me estás pidiendo que garantice un préstamo de $150.000 para alguien que renunció a su trabajo la semana pasada? El tono de mamá se endureció. No seas dramática. Te criamos mejor que esto. Eso fue todo. El clic. El sonido en mi cabeza cuando algo finalmente se rompe, pero no ruidosamente. Silenciosamente. Limpia. Tomé una respiración profunda. No me criasteis para decir que sí, dije. Me criasteis para sobrevivir diciendo que no. Silencio. Silencio real. El tipo que llena una habitación y presiona contra tus costillas. La cara de papá se puso roja. Cuida tu tono. Lo estoy haciendo, dije con calma. Está calmado. Los ojos de mamá se entrecerraron. Entonces eso es todo. Estás alejándote de tu familia. Me estoy alejando de ser vuestro plan financiero. La voz de Jenny se quebró.
Me estás castigando por ser diferente. No, dije. Estoy poniendo límites. Hay una diferencia. Sus ojos se llenaron de nuevo. ¿Crees que eres mejor que nosotros? Creo que estoy cansada. Mamá golpeó la mano en la mesa, el sonido resonando a través del altavoz. Te arrepentirás de esto, Lily. Asentí una vez. Tal vez, pero al menos será con mi propio dinero. Y antes de que nadie pudiera hablar de nuevo, presioné finalizar la llamada. Durante unos segundos solo escuché mi propia respiración. El apartamento estaba tenue, el último trozo de luz del día colándose por las persianas. Miré mi teléfono, los mensajes entrando uno tras otro. Mamá, eres cruel. Papá, te disculparás cuando esto pase. Jenny, destruiste esta familia. Tía Rose, el perdón sana, cariño. Dios ve tu corazón. Puse el teléfono boca abajo. El silencio que siguió no estaba vacío. Era sagrado. Luego abrí el archivo llamado Plan de salida. Marqué cada casilla. Quitar del plan de teléfono, desvincular seguro, cancelar servicios, cerrar línea de crédito, reservar vuelo. Cuando el reloj marcó la medianoche, había 43 llamadas perdidas parpadeando en mi pantalla. Ninguna de Michael. Él sabía. A las 12:07 de la noche el teléfono sonó de nuevo. Esta vez contesté. Hey. Su voz llegó suave. Suenas más ligera. Creo que solo estoy harta, dije. Entonces haz algo al respecto. No por venganza, por paz. Después de colgar, miré por la ventana. La calle abajo estaba silenciosa, vacía. El tipo de calma que solía envidiar en las vidas de otros. Por una vez, era mía. Por la mañana comenzó la represalia. Una publicación de mamá en Facebook sobre hijos desagradecidos, un mensaje de la tía Rose con un versículo de la Biblia sobre el perdón, una historia críptica de Jenny. A veces los que amas te retienen. Querían que la vergüenza fuera mi castigo, pero todo lo que sentí fue alivio. Esa tarde terminé de hacer la maleta. Mi pasaporte, identificación de trabajo y el contrato firmado dentro de una carpeta. Cuando cerré la cremallera de la maleta, el sonido se sintió definitivo, como una puerta cerrándose suavemente detrás de mí. Mientras me ponía el abrigo, mi teléfono vibró una última vez. Mamá otra vez. Escribí de vuelta lentamente, cada palabra deliberada. No lo olvidaremos. Yo tampoco. Luego lo apagué. Fuera, el aire estaba frío pero limpio. El cielo sobre la ciudad pálido y claro, como el comienzo de algo que no necesitaba permiso. Cerré la puerta detrás de mí, la maleta rodando por las baldosas del pasillo. Cada paso se sintió como la prueba de que finalmente había dejado de ser útil y había empezado a ser libre. El aeropuerto olía a café quemado y lluvia temprana de la mañana. Avancé por la fila medio dormida, medio ingrávida. Sin grupo de chat vibrando, sin culpa filtrándose en cada pensamiento. Solo el suave rumor de las ruedas de las maletas y el sonido de mi propia respiración. Cuando el avión despegó, presioné la frente contra la ventana y vi la ciudad encogerse bajo las nubes. Durante 15 años, ese horizonte había significado obligación. Ahora se veía casi hermoso desde lejos. Dublín era más frío de lo que esperaba, cielos grises, adoquines mojados, aire que sabía a sal y libertad. El apartamento de la empresa era pequeño, un dormitorio con paredes blancas y vista al canal. La primera noche deshice una maleta, preparé té y me quedé en la ventana hasta que las farolas se encendieron. Todo dentro de esas paredes me pertenecía. Cada factura, cada elección. Una semana después llegó el mensaje de voz de mamá. Su voz temblaba con algo entre orgullo y resentimiento. Jenny encontró trabajo a tiempo parcial. Estamos bien. Papá te manda saludos. Lo escuché 2 veces, no por lo que dijo, sino por lo que no dijo. Sin culpa, sin exigencia, solo distancia. No llamé de vuelta. No lo necesitaba. Esa noche abrí mis viejas notas, páginas de facturas y pagos que antes etiqueté como familia. Desplacé hasta el final y escribí una línea final, deuda saldada emocional y de otra forma. Luego cerré el portátil y dejé que el silencio llenara la habitación. Por primera vez en mi vida, el silencio no se sintió como castigo. Se sintió como paz.
La luz de la mañana del domingo se derramaba sobre la mesa, atrapando el vapor de mi café. Sin teléfono vibrando, sin nuevas exigencias, solo silencio. Pensé en el primer mensaje que lo empezó todo. Tú te harás cargo de nosotros mientras yo resuelvo las cosas. Tal vez antes lo habría hecho por hábito o miedo, pero ya no. Sonreía mi reflejo en la ventana, la ciudad desplegándose detrás de mí como una pizarra limpia. El amor real no te drena, te estabiliza. Si alguna vez elegiste la paz por encima de la culpa, comparte tu historia abajo. No estás sola. Y no olvides suscribirte para la siguiente historia.